Hola con todos, yo soy Bárbara Moncayo y en esta ocasión les voy a hablar un poco más sobre el capítulo 30. Empezaremos con la distribución del líquido extracelular entre los espacios intersticiales y el sistema vascular. El volumen sanguíneo y el volumen del líquido extracelular se suelen controlar de manera paralela. El líquido ingerido pasa inicialmente a la sangre, pero rápidamente se distribuye entre los espacios intersticiales y el plasma. Luego, el volumen sanguíneo y el volumen del líquido extracelular suelen controlarse de manera simultánea. Sin embargo, hay circunstancias en las que la distribución del líquido extracelular entre los espacios intersticiales y la sangre puede variar mucho. Por ello, comentaremos los principales factores que pueden dar lugar a la acumulación de líquido en los espacios intersticiales, los cuales son 1. El aumento de la presión hidrostática del capilar. 2. La reducción de la presión coloidosmótica plasmática. 3. El aumento de la permeabilidad de los capilares. Y 4. La obstrucción de los vasos linfáticos. En todas estas situaciones, una proporción inusualmente elevada de líquido extracelular se distribuye hacia los espacios intersticiales. Ok, aquí podemos ver una figura que muestra la distribución normal del líquido en los espacios intersticiales y el sistema vascular y la distribución que se produce en los estados con edema. Cuando se acumulan pequeñas cantidades de líquido en la sangre como resultado de una ingestión excesiva o de una reducción de las pérdidas renales de líquido, alrededor de un 20 o un 30% de este líquido permanece en la sangre y aumenta el volumen sanguíneo. El resto se distribuye a los espacios intersticiales. Cuando el volumen de líquido extracelular aumenta más de un 30 o 50% por encima de lo normal, casi todo el líquido adicional se va a los espacios intersticiales y permanece solo un poco en la sangre. ¿Pero por qué se da esta distribución? Se debe a que una vez que la presión del líquido intersticial aumenta desde su valor negativo a uno positivo, los espacios intersticiales tisulares se hacen distensibles y se vierten grandes cantidades de líquido al interior de los tejidos sin elevar la presión mucho más. En otras palabras, el factor de seguridad frente al edema, debido a un aumento de la presión del líquido intersticial que contrarresta la acumulación de líquido en los tejidos, se pierde una vez que los tejidos se hacen muy distensibles. Bien, ahora sí les voy a explicar esta imagen. Representa la relación aproximada entre el volumen del líquido extracelular y el volumen sanguíneo, que muestran una relación casi lineal entre los límites normales, pero también la imposibilidad del volumen sanguíneo de continuar subiendo cuando el volumen del líquido extracelular se hace excesivo. Cuando esto ocurre, el volumen adicional de líquido extracelular reside en los espacios intersticiales y nos da como resultado el edema. De este modo, en condiciones normales, los espacios intersticiales actúan como un reservorio de rebosamiento para el exceso de líquido, aumentando a veces el volumen de 10 a 30 litros. Esta situación provoca un edema. De la misma manera, actúa como una importante válvula de seguridad por rebosamiento para la circulación, protegiendo al sistema cardiovascular frente a una sobrecarga peligrosa que podría conducir a un edema pulmonar y a una insuficiencia cardíaca. Bien, para resumir, deben recordar que el volumen de líquido extracelular y el volumen sanguíneo a menudo están controlados de manera simultánea, pero las cantidades cuantitativas de la distribución del líquido entre el intersticio y la sangre dependen de las propiedades físicas de la circulación y de los espacios intersticiales, así como la dinámica del intercambio de líquido a través de las membranas capilares. Bien, ahora hablaremos sobre los factores nerviosos y hormonales que aumentan la eficacia del control por retroalimentación renal líquido corporal. Los mecanismos nerviosos y hormonales actúan habitualmente en concierto con los mecanismos de natriuresis por presión y diuresis por presión.
lo que hace que minimicen los cambios del volumen sanguíneo, el volumen de líquido extracelular y la presión arterial, que tienen lugar en respuestas a los desafíos diarios. Sin embargo, las anomalías de la función renal y los diversos factores nerviosos y hormonales que influyen en los riñones pueden dar al lugar cambios acentuados en la presión arterial y los volúmenes de líquido corporales. Ahora hablaremos sobre el sistema nervioso simpático que controla la excreción renal, reflejos del varorreceptor arterial y del receptor del estiramiento de presión baja. Como ya sabemos, los riñones reciben una inervación simpática extensa. Los cambios en la actividad simpática pueden alterar la excreción renal de sodio y agua, así como la regulación del volumen de líquido extracelular en ciertas condiciones. Para entender un poco mejor vamos a hacer un ejemplo. Cuando el volumen sanguíneo se reduce por una hemorragia, las presiones de los vasos sanguíneos pulmonares y en otras regiones torácicas de presión baja se reducen, lo que provoca una activación refleja del sistema nervioso simpático. Esto aumenta a su vez la activación simpática renal, que reduce la excreción de sodio y agua a través de varios efectos. Ok, aquí vamos a explicar los efectos de estas dos. La primera es la constricción de las arteriolas renales, que reducen la filtración glomerular si la activación simpática es intensa. La segunda es el aumento de la reabsorción tubular de sal y agua, y la tercera es el estímulo de la liberación renina y la formación de angiotensina 2 y de la aldosterona, que aumentan más la reabsorción tubular. Entonces, si la reducción del volumen sanguíneo es lo suficientemente grande como para reducir la presión arterial, se produce una mayor activación del sistema nervioso simpático por el menor estiramiento de los varorreceptores arteriales, que recordemos están localizados en el seno carotidio y el callado aórtico. El conjunto de estos reflejos desempeña una función importante en la restitución rápida del volumen sanguíneo que ocurre en trastornos agudos como la hemorragia. Además, la inhibición refleja de la actividad simpática renal puede contribuir a la rápida eliminación de exceso de líquido en la circulación, que se produce tras ingerir una comida que contiene grandes cantidades de sal y de agua. Función de la angiotensina 2 en el control de la excreción renal. Uno de los controladores más poderosos en el organismo de la excreción renal de sodio es la angiotensina 2. Los cambios de la ingestión de sodio y el líquido se acompañan de cambios recíprocos en la formación de angiotensina 2, y esto contribuye a su vez al mantenimiento de equilibrio corporal de sodio y de líquido. Es decir, cuando la ingestión de sodio se eleva por encima de lo normal, se reduce la secreción de renina y angiotensina 2. Debido a que la angiotensina 2 tiene varios efectos importantes en el aumento de la reabsorción tubular de sodio, una concentración reducida de angiotensina 2 reduce la reabsorción tubular de sodio y de agua, lo que aumenta la excreción urinaria de sodio y de agua. El resultado neto es minimizar el aumento del volumen de líquido extracelular y la presión arterial, que de otra forma se produciría cuando la ingestión de sodio aumenta. Por el contrario, cuando la ingestión de sodio es menor de lo normal, las concentraciones aumentadas de angiotensina 2 retienen el sodio y el agua y se oponen a las reducciones de la presión arterial. Entonces, los cambios en la actividad del sistema de la renina-angiotensina actúan como un potente amplificador del mecanismo de natriuresis por presión para mantener estables las presiones sanguíneas y los volúmenes de los líquidos corporales. La importancia de los cambios en la angiotensina 2 en la alteración de natriuresis por presión. La importancia de la angiotensina 2 en el aumento de la eficacia de la natriuresis por presión se muestra en esta figura. Observemos que cuando el control de natriuresis por la angiotensina 2 es completamente funcional, la curva de natriuresis por presión es escarpada, es decir, es una curva normal, lo que indica que solo son necesarios cambios leves en la presión arterial para aumentar la excreción de sodio cuando la ingestión de sodio aumenta. Bien,
Por el contrario, cuando las concentraciones de angiotensina no pueden reducirse en respuesta al aumento de la ingestión de sodio, como ocurre en algunos pacientes hipertensos que tienen una menor capacidad para reducir la secreción de renina y la formación de angiotensina, la curva de natriuresis por presión no es tan escarpada. Luego, cuando aumenta la ingestión de sodio, son necesarios aumentos de la presión arterial mucho mayores para aumentar la excreción de sodio y mantener el equilibrio del sodio. Por ejemplo, en la mayoría de personas, un aumento de 10 veces en la ingestión de sodio aumenta solo unos pocos milímetros de mercurio la presión arterial, mientras que en sujetos que no pueden inhibir adecuadamente la formación de angiotensina 2 en respuesta al exceso de sodio, el mismo aumento de la ingestión de sodio eleva la presión arterial hasta 50 milímetros de mercurio. El uso de fármacos para bloquear los efectos de la angiotensina 2 se ha mostrado útil en la clínica para mejorar la capacidad renal de excretar sal y agua. Cuando se bloquea la formación de angiotensina 2 con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina o un antagonista del receptor de la angiotensina 2, la curva de natriuresis por presión renal se desplaza a presiones inferiores, lo que indica una mayor capacidad de los riñones de excretar sodio porque ahora pueden mantenerse en valores normales de excreción de sodio a presiones arteriales reducidas. El exceso de la angiotensina 2 no suele provocar aumentos grandes del volumen de líquido extracelular porque el aumento de la presión arterial contrarresta la retención de sodio mediada por la angiotensina 2. Aunque la angiotensina 2 es una de las hormonas conservadoras de agua y sal más poderosas del organismo, ni la reducción ni el aumento de la angiotensina 2 circulante tienen gran efecto sobre el volumen de líquido extracelular o del volumen sanguíneo, siempre y cuando no se produzca una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Con grandes aumentos de las concentraciones de angiotensina 2, como ocurre con un tumor renal secretor de renina, las concentraciones altas de angiotensina 2 causan inicialmente una retención de sodio y de agua en los riñones y un pequeño incremento del volumen de líquido extracelular, lo que aumenta la presión arterial que incrementa rápidamente la pérdida renal de sodio y de agua. Esto supera los efectos ahorradores de sodio y de agua de la angiotensina 2 y restablece el equilibrio entre la ingestión y pérdida de sodio a una presión arterial más alta. Por el contrario, tras un bloqueo de la formación de angiotensina 2, como ocurre cuando se administra un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, hay una pérdida inicial de sodio y de agua, pero la reducción de la presión arterial compensa rápidamente este efecto y la excreción de sodio se normaliza de nuevo. Si el corazón está debilitado o existe una cardiopatía subyacente, la capacidad de bombeo puede no ser lo bastante intensa para elevar la presión arterial de modo suficiente para superar los efectos de retención de sodio de los altos niveles de angiotensina 2. En estos casos, la angiotensina 2 puede generar grandes cantidades de sodio y retención de agua, que podrían avanzar a una insuficiencia cardíaca congestiva. Función de la aldosterona en el control de la excreción renal. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio, en especial en los túbulos colectores corticales. La mayor reabsorción de sodio también se acompaña de una mayor reabsorción de agua y de una secreción de potasio. El efecto neto de la aldosterona es hacer que los riñones retengan sodio y agua y también aumentar la excreción de potasio en la orina. La función de la aldosterona en la regulación del equilibrio del sodio está muy relacionada con la descrita para la angiotensina 2. Es decir, con una menor ingestión de sodio, las mayores concentraciones de angiotensina 2 que aparecen estimulan la secreción de aldosterona, que a su vez contribuye a la reducción de la excreción urinaria de sodio y por tanto al mantenimiento del equilibrio del sodio. Por el contrario, con una ingestión alta de sodio, la supresión de la formación de aldosterona reduce la reabsorción tubular, permitiendo a los riñones excretar mayores cantidades de sodio.
Durante la secreción elevada y mantenida de aldosterona, los riñones escapan de la retención de sodio a medida que la presión arterial aumenta. Aunque la aldosterona tiene efectos poderosos sobre la reabsorción de sodio, cuando hay una infusión o formación excesiva de aldosterona, como ocurre en pacientes con tumores en las glándulas suprarrenales, es decir, el síndrome de Cohn, la mayor reabsorción de sodio y la menor excreción de sodio en los riñones son transitorias. Tras 1 a 3 días de retención de sodio y agua, el volumen de líquido extracelular aumenta alrededor de un 10 a 15% y se produce un incremento simultáneo de la presión arterial. Cuando la presión arterial aumenta lo suficiente, los riñones escapan de la retención de sodio y agua y por tanto excretan cantidades de sodio iguales a la ingestión diaria. La principal razón del escape es la natriuresis y diuresis por presión, que aparecen cuando la presión arterial se eleva. En los pacientes con insuficiencia suprarrenal, es decir, la enfermedad de Addison, hay una mayor excreción de sodio y agua y una reducción de volumen de líquido extracelular y una tendencia a la hipotensión arterial. Si hay una falta completa de aldosterona, la pérdida de volumen puede ser grave, a no ser que la persona pueda consumir grandes cantidades de sal y beber grandes cantidades de agua para equilibrar la mayor pérdida de sal y de agua en la orina. Agradezco su atención.